Ok. Hermanos, nuevamente muy buenos días, que el Señor les bendiga. Ahí sentaditos vamos a empezar con palabras de oración y luego vamos a estar ya entrando en el tema de esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias por tus bendiciones, gracias por regalarnos un día más en la que podemos venir a este lugar, poder escuchar tu palabra, poder cantar, poder juntos ser edificados y conocerte de una manera más personal. Gracias por tu palabra, gracias por la iglesia, Padre, gracias porque sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y todos nosotros somos miembros y necesitamos crecer, necesitamos ser edificados y cada día ser conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Sabemos y conocemos a través de tu palabra que muchas veces tú permites situaciones difíciles en nuestras vidas, problemas, adversidades que muchas veces están fuera de nuestro control, pero también tú nos has dejado, Padre, recursos, tu palabra, el Espíritu Santo, Cristo mismo, para que podamos afrontar esas situaciones y podamos darte la gloria y la honra en cada situación. Te pedimos en esta mañana y en este tiempo de la escuela dominical que vamos a estar usando, tu dirección, tu guía, tu entendimiento para que podamos entender y todos juntos podamos aprender este tema que hemos venido estudiando domingo a domingo respecto a la consejería. Gracias por los hermanos que están acá, por los que aún están en camino, te pedimos que tú puedas traerlos con bien y todos juntos disfrutar de este tiempo. Oramos por todo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, la semana pasada, ¿verdad?, entramos ya a lo que es a la parte o a la metodología de la consejería. Ya les hice un recuerdo, ¿verdad?, un recuento de qué es lo que hemos mirado hasta este punto. Hemos mirado, les mencioné en cuanto a los fundamentos de la consejería. Hace unos domingos atrás terminamos con la teología. Recuerdan, miramos las 10 teologías y cómo estas teologías nos ayudan en nuestra consejería o en el proceso de consejería. Y el domingo pasado ya entramos lo que es a la parte de la metodología o los métodos. Ok, entonces ahora, ¿cómo empiezo una consejería? ¿Qué hago cuando una persona, un hermano de la iglesia, tiene una necesidad y viene hacia mí pidiendo consejo? Hermano o hermana, ¿qué hago? Estoy atravesando esta situación, este problema. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y lo que miramos la semana pasada es verdad, es necesario, es muy fundamental para empezar nuestro proceso de consejería, verdad, construir o edificar, eso es lo que aprendimos, una relación amorosa con nuestro aconsejado. Necesitamos tener una relación estrecha con nuestro aconsejado. ¿Por qué esto? ¿Por qué es tan importante, miramos la semana pasada, construir o edificar una relación tan estrecha, una relación tan amorosa con nuestro aconsejado? Porque nuestro deseo es ayudar, nuestro deseo es aplicar principios bíblicos que puedan cambiar su conducta, ¿verdad? Si está atravesando una situación difícil, que pueda encontrar consuelo y fortaleza y pueda afrontar correctamente esa situación. Pero para yo poder aplicar principios bíblicos correctos, principios bíblicos oportunos para esa situación, yo necesito conocer y saber cuál es específicamente su situación. Porque recuerdan, les mencionaba, si no hay confianza, ¿verdad?, no va a poder decirme la profundidad de su problema. Quizá me lo va a contar de una manera muy superficial y toda nuestra ayuda va a estar basado o fundamentado en algo superficial, no en algo real. Por eso es necesario construir, aprendimos o edificar una relación amorosa. Recuerdan, miramos, necesitamos involucrarnos en la vida de nuestro aconsejado por medio de la compasión. Necesitamos tener una compasión genuina, preocuparnos realmente por nuestro aconsejado. En otras palabras, necesitamos ponernos en sus zapatos. Aprendimos a través de la compasión, recuerdan, a través del respeto, a través de la sinceridad. Necesitamos enseñarles y decirles que la palabra de Dios va a ser nuestro único guía, ¿verdad?, nuestra única herramienta en el proceso de consejería. No vamos a usar otras fuentes seculares como la psicología, la ciencia, no. Necesitamos decirles que la palabra de Dios es la única herramienta. Pero también aprendimos que es necesario y es fundamental enseñarles y decirles también a nuestros aconsejados que nosotros no tenemos la última palabra, ¿verdad? Nosotros no somos perfectos.
somos falibles, vamos a equivocarnos en algún momento, pero en cuanto a mí respecta, o a nosotros como consejeros, vamos a procurar, ¿verdad?, ayudarle en lo que nosotros podamos, pero va a haber situaciones que va a estar fuera de nuestro alcance y no podemos simplemente por salir de la situación, ¿verdad?, o bueno, para que mi aconsejado no piense que yo no sé o no sé aquello, podemos dar un consejo mal, ¿verdad?, y en vez de ayudarle podemos hacerle un daño. Y en esta mañana vamos a estar aprendiendo el segundo tema o el segundo paso dentro de esta consejería, dentro de los métodos de consejería. No solamente necesitamos involucrarnos o edificar una relación amorosa, una relación estrecha, sino también seguidamente con eso necesitamos dar esperanza a nuestro aconsejado. Es decir, debemos transmitir o debemos dar la seguridad de que Dios está obrando en medio de la situación difícil que él está atravesando, uno, para su propia gloria, y dos, él está obrando para nuestro crecimiento espiritual, y ahí está fundada o basada la esperanza. Es decir, Dios está obrando y está en un control absoluto de esa situación, y Él está obrando y permitiendo esa situación. Uno es para su propia gloria. Dios va a ser y es glorificado en medio de la adversidad cuando nosotros, ¿verdad?, como creyentes respondemos de una manera correcta, pero también las aflicciones, las tribulaciones o el sufrimiento trae como resultado nuestro crecimiento. En otras palabras, Dios usa el sufrimiento, las situaciones difíciles para conformarnos más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esto es lo que nosotros necesitamos enseñarles a nuestros aconsejados. Es decir, debemos dar esperanza. En otras palabras, no hay cambio genuino en una persona que está atravesando una situación difícil o en una persona que está, o cuando alguien está en un pecado y nosotros estamos ayudándole, no va a haber un cambio si no hay esperanza. No va a haber un cambio genuino si no tienen esperanza. Por ejemplo, las personas que han sufrido, ¿verdad?, o nosotros hemos pasado situaciones difíciles, ¿verdad? Quizá conocemos casos de divorcio, la muerte de un familiar, la pérdida de trabajo. ¿Qué necesitan esas personas? Necesitan esperanza. Personas que muchas veces han soportado y han sufrido, ¿verdad?, el mismo problema por un tiempo prolongado, puede ser de semanas, de meses, hasta de años. ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan esperanza. Personas que han tratado de solucionar sus problemas, pero han fracasado una y otra vez. ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan esperanza. Personas que muchas veces, en lugar de solucionar un problema, lo único que han hecho es agrandar el problema. ¿Qué es lo que necesitan? Otra vez, esas personas necesitan esperanza. Muchas veces, personas que han sido guiados en el proceso de consejería de una manera equivocada, de una manera errónea, y piensan que ya no hay solución para su problema. ¿Qué es lo que necesitan estas personas? Es esperanza. En otras palabras, personas que han perdido completamente esperanza ante la situación que están atravesando y piensan que ya no hay solución para ese problema, esas personas necesitan esperanza. Nosotros necesitamos esperanza cuando estamos atravesando alguna situación difícil, porque si no hay esperanza, si no tenemos esperanza de esa situación, no va a haber un cambio genuino. Es decir, no hay aliento, no hay fuerza, en otras palabras, para dejar el pecado o para responder de una manera correcta cuando estamos atravesando una situación difícil. En otras palabras, la esperanza es la que nos debe mover y la que nos mueve para producir un cambio en nuestras vidas. Y eso es lo que necesitamos enseñar en el proceso de consejería. El aconsejado, aquella persona que viene a nosotros pidiendo ayuda, necesita tener esperanza. Y nosotros somos los guiados, los encargados de dar esperanza. Ahora, ¿por qué es tan importante dar esperanza en el proceso de consejería? Aquí les voy a dar algunas listas. La esperanza genuina o la esperanza produce, como dice Romanos, produce gozo, un gozo que permanece aún en las situaciones más difíciles.
La esperanza produce confianza, confianza en Dios y confianza en su palabra. La esperanza produce mayor fe y mayor amor. La esperanza produce estabilidad espiritual en medio de la adversidad. La esperanza también produce o trae como resultado una relación aún más íntima con el Señor Jesucristo. Y por último, en la lista hay más, pero solamente les voy a mencionar esto: la esperanza produce santidad o pureza en la vida de los creyentes, como dice 1 Juan 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿verdad?, se purifica a sí mismo como Él es puro. Es decir, cuando hay esperanza, hay resultados que traen bendición a nuestras vidas. Y por eso es tan importante. Ahora, lo que vamos a hacer en esta mañana es vamos a hacer un contraste, o tratar de hacer un contraste entre la verdadera esperanza y la falsa esperanza. Muchas veces cuando estamos en el proceso de consejería, tanto consejeros, ¿verdad?, creyentes como no creyentes, entienden que aquella persona que viene con una dificultad, entienden que deben dar esperanza. Pero lamentablemente ellos fracasan, por decirlo así, o nosotros podemos fracasar, porque tratamos de dar esperanza a una persona sobre un fundamento no bíblico. Es decir, tratamos de dar esperanza, ¿verdad?, por medio de la ciencia, de la psicología o de los métodos seculares que el mundo usa, y no acudimos a las Escrituras, y ahí está el error. Y como tratamos de darle esperanza no basado en las Escrituras, y verdad, esto no va a funcionar. Por más que queramos que el aconsejado salga de esa situación, responda bien frente a las dificultades, o si estamos tratando algún pecado en especial con el aconsejado, va a ser difícil que la consejería funcione. Ahora, ¿cuáles son las características de una esperanza falsa? Obviamente la esperanza falsa, como les mencionaba, está basado y fundamentada, por decirlo así, en algo no bíblico, es decir, pensamientos o ideas o presuposiciones humanas como la psicología, la ciencia. Muchas veces, y esto es interesante, la falsa esperanza está puesta en un conocimiento incorrecto de las Escrituras. ¿Por qué? Porque muchas veces piensan, o los aconsejados, y esto es real, piensan que la oración es el único método para afrontar la situación. Es decir, muchos dicen, hermano, solamente tienes que orar al Señor y tu problema se va a ir. Pero ¿qué pasa cuando oras y tu problema no se va? Sigue ahí. Eso es lo que muchas veces produce en el corazón del aconsejado, ¿verdad? Duda y hasta a veces amargura hacia Dios, porque está orando, pero no pasa nada. Y eso es debido a una interpretación incorrecta de las Escrituras. Muchas veces también algunos piensan que simplemente, ¿verdad?, quizá con tener un tiempo devocional los problemas van a huir. No sé si ustedes han escuchado alguna vez esta frase que dice de la siguiente manera, dice, un versículo por día saca al diablo del camino. Es decir, piensan que quizá por leer un versículo o tener un devocional, ¿verdad?, esto hace que las pruebas, las dificultades estén alejados de él y no los va a tocar. O si están atravesando una situación difícil, piensan y creen que simplemente con un versículo, ¿verdad?, o por leer un versículo, su problema se va a terminar. Y ahí está el problema. Obviamente el devocional es bueno y necesitamos, ¿verdad?, tener un tiempo devocional, pero el devocional lo que nos ayuda es a tener una relación correcta con Dios, a conocer mejor a Dios para poder afrontar la situación de una manera correcta. Pero no la oración no quita el problema, ¿verdad? Simplemente porque oramos no quita el problema, simplemente porque tenemos un devocional o memorizamos versículos, el problema se va. No, el problema va a persistir. Pero como tratamos de ayudar a la persona y damos falsas esperanzas, cuando esto no funciona, lo único que muchas veces produce en el corazón del aconsejado es ¿qué? ¿Verdad? Desconfianza de Dios, porque su fe o su confianza está puesto en algo superficial. Y no solamente eso, sino muchas de las personas, o en el corazón de muchas de las personas, crece la amargura. Es decir, buscamos guía, ¿verdad?, y esperanza
en versículos muchas veces al azar, ¿verdad? Quizá abrimos la Biblia, encontramos un pasaje X y nos aferramos a ese pasaje sin, ¿verdad? Como hemos aprendido, sin quizá mirar a profundidad qué es lo que nos quiere enseñar el texto, sin mirar el contexto, y aplicamos las Escrituras de una manera incorrecta. Les quiero citar rápidamente un ejemplo de consejería. Lo tomé del libro de consejería de John MacArthur. John MacArthur dice: había una mujer que un día se acercó a él pidiendo consejo. Su padre había amenazado con dejar a su mamá, con dejar el hogar. Así que esta mujer, la hija, encontró consuelo y encontró esperanza al leer Mateo 18:19. Ahora, ¿qué es lo que dice Mateo 18:19? Dice lo siguiente: que si dos de vosotros, dice, se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es decir, esta señora halló una amiga cristiana que estaba de acuerdo con ella que su padre no debía dejar a su madre, que su padre no debía dejar el hogar. Así que oraron esperando la respuesta de Dios. Pero, ¿verdad?, sus esperanzas desaparecieron porque al final su padre abandonó a su madre, dejó el hogar, y a pesar de que ellas oraron juntas por un largo periodo de tiempo, no funcionó. Ahora, esto trajo como consecuencia en aquella mujer, porque hasta donde ella pensaba, Dios le había fallado, Dios había faltado a su promesa, y su desconfianza en cuanto a la veracidad de las Escrituras creció. ¿Por qué? Porque trató de aplicar, ¿verdad?, un versículo a su situación personal. En otras palabras, Mateo 18:19, ¿verdad?, nosotros conocemos que está en el contexto de la disciplina de la iglesia, no tiene ninguna relación o no se aplica de una manera directa a la oración. Es decir, Dios a través de ese pasaje no le prometió o no nos hizo una promesa o no le hizo una promesa a esa mujer que si oran, ¿verdad?, dos personas, si están de acuerdo en una situación y si oran, Dios les va a responder. Eso Dios no lo promete y tampoco lo dice las Escrituras, pero su mala interpretación de esa escritura llevó a esta mujer poner su fe, su confianza, su esperanza en algo superficial. Y obviamente esto trajo como consecuencia amargura en su corazón porque empezó a cuestionar a Dios de por qué el Señor o Dios no había cumplido su palabra, a pesar de que ella y su amiga oraron por un largo periodo de tiempo. Y esto es muy importante, hermanos, cuando nosotros estamos en el proceso de consejería y queremos dar esperanza, ¿verdad? No podemos dar esperanza en algo superficial, en algo que no dice las Escrituras. Por eso es tan importante lo que miramos los domingos anteriores en cuanto a la teología en la consejería. Necesitamos conocer las Escrituras y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero qué tan importante es conocer las Escrituras, la teología, qué dice las Escrituras acerca de Dios, ¿verdad?, del hombre, aún estudiar e interpretar correctamente las Escrituras, porque muchas veces tomamos pasajes como esta mujer, las queremos aplicar a nuestras vidas cuando las Escrituras o ese pasaje en particular no nos está hablando de esa manera. Y ahí, ¿verdad?, está nuestro error. Si no conocemos, instruimos y damos un mal consejo a nuestro aconsejado, y como consecuencia, en lugar de ayudarle, ¿verdad?, le hacemos un daño aún más grande. Entonces, por eso es tan importante, no solamente como miramos la semana pasada, establecer o desarrollar una relación estrecha, sino también necesitamos dar esperanza, pero necesitamos dar esperanza basado en las Escrituras. Ahora, vamos a mirar rápidamente las características de una verdadera esperanza. Las características de una falsa verdad, de una esperanza no genuina, obviamente está basado en una interpretación incorrecta de las Escrituras. Y las características de la verdadera esperanza: 1, la verdadera esperanza es el resultado de una verdadera salvación.
En otras palabras, cuando nosotros miramos las Escrituras, la esperanza siempre va a estar relacionada o unida con el nuevo nacimiento. Por ejemplo, 1 de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Pablo a Timoteo, cuando escribió a Timoteo, 1 Timoteo 1:1, dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y de nuestro Señor Jesucristo, dice nuestra esperanza. Es decir, tanto Pedro, estos dos pasajes, tanto Pedro como Timoteo, nos enseñan que Cristo o en Cristo está nuestra esperanza. En otras palabras, ¿cómo alguien que no tiene a Cristo puede tener una esperanza genuina? ¿Cómo alguien que no conoce a Cristo, que no ha nacido de nuevo, puede confiar plenamente en el Señor Jesucristo? Esto es imposible. Alguien que no ha nacido de nuevo no puede depositar su confianza y no puede tener una esperanza genuina en el Señor Jesucristo. Por eso, ¿verdad? Si hay una persona incrédula que viene pidiendo consejo, lo que nosotros debemos hacer es predicar el Evangelio para que aquella persona se arrepienta. Y no solamente eso, sino que muchas personas dentro de la iglesia, ¿verdad?, pueden no ser creyentes, pueden asistir a la iglesia, y nosotros lo que debemos hacer es asegurarnos de su salvación. Porque si esa persona no es salva, todo el proceso de nuestra consejería o todo nuestro intento de ayudar va a ser en vano. Porque vamos a tratar de aplicar principios bíblicos, ¿verdad?, si es incrédula, sobre alguien, como dicen las Escrituras, que está muerto espiritualmente, que no puede discernir las cosas espirituales. Al contrario, para aquellas personas la palabra de Dios, las Escrituras son, que dice, locura, y no las va a entender. Ahora, no solamente la verdadera esperanza es el resultado de una verdadera salvación, sino la verdadera esperanza es realista, y esto es muy importante. ¿Eso qué significa? Nosotros no podemos, hermanos, cuando estamos dando consejería, aún en nuestra vida personal, no podemos negar la realidad del sufrimiento, no podemos negar la realidad del pecado y del dolor que causan las pruebas. Es decir, la verdadera esperanza no evita el dolor y el sufrimiento. La verdadera esperanza no evita el dolor y tampoco evita el sufrimiento. Y esto es importante. Muchas personas pueden venir a nosotros pidiendo consejería, ¿verdad? Y pueden pensar que desde el momento que ya empieza el proceso de consejería o ser aconsejado, pueden pensar, ok, ya el problema va a dejar de existir, o ya el problema o la aflicción va a quitar porque ya estoy en el proceso de consejería, y eso es erróneo. El hecho de que alguien empiece o venga buscando ayuda y empiece un proceso de consejería, eso no significa que el dolor, ¿verdad?, o el sufrimiento que está atravesando se va a quitar o va a dejar de existir. Y ellos o nosotros necesitamos decirle, ¿verdad?, ser realista con eso y explicarle, porque la esperanza o la verdadera esperanza no se trata de eso. No solamente la verdadera esperanza, ¿verdad?, es el resultado de una salvación, sino también debe ser realista, pero la verdadera esperanza, como estábamos mirando anteriormente, viene de un estudio diligente y correcto de las Escrituras. Es decir, las Escrituras son el medio, y esto es muy importante, el medio por el cual Dios nos da esperanza. Pero la palabra de Dios, ¿verdad?, interpretada correctamente, y eso es muy importante. La palabra de Dios interpretada correctamente y aplicada correctamente a nuestras vidas o a la vida del aconsejado es la que realmente va a dar fortaleza, va a dar esperanza. En otras palabras, Dios nos fortalece en medio de la adversidad, en medio del sufrimiento, ¿verdad? Es a través de su palabra. Es a través de su palabra. Encontramos realmente esperanza es a través de su palabra. En otras palabras, ¿a quién nosotros acudimos en medio de las situaciones difíciles? ¿A quién acudimos nosotros en medio de las situaciones difíciles cuando estamos atravesando, ¿verdad?, sufrimiento, la pérdida de un familiar? Es a Dios. Pero también acudimos a Dios es mediante su palabra. Es decir,
la palabra de Dios es una de las herramientas, ¿verdad? La palabra de Dios debe ser una de las herramientas más valoradas por nosotros, porque realmente allí está nuestra esperanza y Dios nos habla en medio de las situaciones difíciles por medio de su palabra, ¿verdad? Dios no nos va a hablar por medio de sueños, por medio de revelaciones. Si estamos atravesando una situación y oramos, Señor, respóndeme, y esperamos simplemente una respuesta, ¿verdad?, del cielo, eso no va a pasar. Dios nos va a responder por medio de su palabra. ¿Eso implica qué? Si sabemos que Dios nos va a responder por medio de su palabra, eso significa que necesitamos ir a las Escrituras, necesitamos abrir las Escrituras y necesitamos estudiar las Escrituras, porque este es el medio que Dios va a usar para darnos esperanza, su palabra. Y fuera de su palabra no vamos a encontrar consuelo. Por eso, qué tan importante, ¿verdad? Este principio de dar esperanza obviamente está relacionado con lo que ya hemos visto, de conocer las Escrituras, de conocer, ¿verdad?, teología, de conocer la Biblia, que dice la Biblia acerca del hombre, acerca de la salvación, acerca de Cristo, del Espíritu Santo. Y es muy importante todo eso, porque eso va a ser muy necesario y muy útil cuando nosotros estamos dando consejo. También, ¿verdad?, la verdadera esperanza se basa en el conocimiento correcto, no solamente en una interpretación correcta de las Escrituras, sino también en un conocimiento correcto de las Escrituras. En otras palabras, ¿qué dicen las Escrituras acerca de Dios? ¿Qué dicen las Escrituras específicamente acerca de la situación que yo estoy atravesando? Porque si no conocemos, o si no sabemos qué es lo que Dios nos enseña acerca de las tribulaciones, acerca del sufrimiento, no vamos a poder darle esperanza a nuestro aconsejado. Romanos, por ejemplo, 5, capítulo 2 y 3, dice lo siguiente, dice: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es decir, hay un propósito diseñado por Dios en su plan soberano, por la cual Él permite el sufrimiento. Santiago 1, 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué es lo que dice?, produce paciencia. Es decir, Pablo y Santiago nos dicen que la verdadera esperanza está basado en lo que nosotros sabemos o en lo que nosotros conocemos de las Escrituras. En otras palabras, cuantas más verdades podamos entender de las Escrituras, cuantas más verdades podamos entender de las Escrituras o conocer de la palabra de Dios, más esperanzados viviremos aún en las situaciones más peores o más difíciles. Por eso es importante conocer las Escrituras. Cuantas más verdades sabemos o cuantas más verdades conocemos acerca de las Escrituras, más esperanzados viviremos aún en las situaciones más difíciles de nuestra vida. Romanos capítulo 4, versículo 8 nos dice acerca de Abraham. Miren lo que dice: él creyó, dice, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que le habían dicho, así será su descendencia o tu descendencia. Es decir, la esperanza que tenía Abraham estaba basada o cimentada en las promesas que Dios le había hecho. Por eso Abraham no tenía absolutamente ninguna duda de lo que Dios le había prometido, y su esperanza no estaba puesta en algo superficial, estaba puesto en la palabra de Dios, en las Escrituras, porque Dios le había hecho esa promesa a Abraham. Entonces, ¿qué tan importante es conocer estas verdades de las Escrituras, de Dios? Y más adelante vamos a ver acerca de las situaciones específicas que nosotros estamos pasando. La verdadera esperanza, como les mencionaba, tiene su fundamento, obviamente, en las Escrituras, pero también en el plan eterno de Dios para nuestras vidas. Es decir, Él está obrando, ¿verdad?, y tiene el control absoluto de nuestra situación y está obrando conforme a sus propósitos eternos para nuestras vidas.
Es decir, si estamos atravesando una situación o si nuestro aconsejado está atravesando una situación, no es algo nuevo, ¿verdad? Para el Señor. O tampoco eso ¿verdad? Al Señor le cogió por sorpresa la tribulación o la aflicción, ¿no? Simplemente Dios está obrando en completo control y según sus propósitos eternos. En otras palabras, Dios tiene el control absoluto de todo. Dos ejemplos del Antiguo Testamento, rápidamente, ¿verdad? José y Job. Esos dos personajes son muy conocidos para nosotros. José, la esperanza de José, permaneció firme, inalterable, aun cuando, ¿verdad? Recuerdan cuando él fue vendido por sus hermanos. Luego, aun cuando la mujer de Potifar, ¿verdad?, mintió acerca de él y él fue puesto en prisión. Y todo esto, ¿por qué? Génesis capítulo 50, versículo 20 nos dice, y la razón de su confianza o la esperanza de José estaba en lo siguiente, dice el texto. Vosotros, dice José, cuando vio a sus hermanos, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener, dice, en vida a mucho pueblo. El otro ejemplo de Job, ¿verdad? Aunque Job perdió todo cuanto tenía, y es interesante, aunque Job no entendió en su totalidad cuál era el propósito o el plan general, por decirlo así, por la que Dios había permitido el sufrimiento, aunque Job no entendió a su totalidad, Job permaneció firme y tuvo esperanza. Y Job capítulo 13, versículo 5 dice lo siguiente, miren lo que dice. He aquí dice, aunque él me matara, y estamos hablando en el contexto del sufrimiento de Job, ¿verdad? Todo lo que él padeció, y aunque él no lo entendió, él confiaba plenamente y tenía esperanza en el propósito que Dios había diseñado para su vida. Dice el texto, he aquí, aunque él me matare, dice, en él esperaré. Aunque él no entendía o nunca entendió en su totalidad el propósito eterno de Dios por la cual específicamente permitió el sufrimiento, él nunca perdió la esperanza, porque su esperanza estaba otra vez fundada y cimentada en las Escrituras y en el carácter de Dios. En otras palabras, ¿verdad? Aunque nosotros no entendamos también todas las razones, entendemos por las Escrituras que Dios está en control de la situación, que Dios está obrando conforme a su plan para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento, pero muchas veces no vamos a entender todas las razones por las que suceden las cosas. Pero podemos confiar que Dios está cumpliendo su plan y Él está obrando conforme a su propósito, ¿verdad? ¿Y cuál es su propósito? Uno es para su propia gloria. Dios es glorificado en medio del sufrimiento, pero también lo hace para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento espiritual. Ahora, la verdadera esperanza, ¿verdad?, está basada o debe estar, o es el resultado de una verdadera salvación. La verdadera esperanza debe ser realista, ¿verdad? El proceso de consejería, ¿verdad?, no quita el sufrimiento. La verdadera esperanza viene de un estudio diligente y correcto de las Escrituras, pero también viene o se basa en el conocimiento, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Es decir, ¿qué dice la Escritura acerca de Dios? ¿Qué dice las Escrituras acerca del sufrimiento? Ahora, ¿cómo nosotros, entendemos que ahí está la base, o esa es la base para dar una verdadera esperanza, una esperanza genuina a nuestro aconsejado? Pero ¿cómo podemos dar esperanza? ¿Qué podemos hacer aparte de lo que ya estamos mirando? Y vamos a mirar algunas cosas puntuales acerca de cómo podemos dar esperanza a nuestro aconsejado. Uno, debemos ayudar, y esto es muy importante, debemos ayudar a nuestro aconsejado a crecer en su relación con el Señor. Si es creyente, si no es creyente, otra vez del principio, ¿verdad? Necesitamos hablarles del Señor, necesitamos hablarles del Evangelio, necesitamos que esas personas se conviertan al Señor, porque es la única manera en la que nosotros vamos a poder darle esperanza genuina. Ahora, si es un creyente genuino, ¿verdad?, ¿por qué es tan importante enseñarles, o por qué debemos dedicar tiempo, ¿verdad?, en enseñar a nuestro aconsejado que debe tener una relación estrecha, una comunión íntima con el Señor? Y esto es muy importante.
como les decía, hay muchos de nosotros, o hay entre muchos de nosotros, ¿verdad?, que personas que quizá no sean creyentes, y esto es muy importante, que vamos a tratar de dar quizá ayuda espiritual, principios bíblicos, pero otra vez, si no es creyente, eso no va a funcionar. Por eso no podemos confiarnos, ¿verdad? Si alguien se acerca, aún si es un hermano de la iglesia o alguien que congrega en la iglesia, no podemos confiarnos y dar por hecho que esa persona es creyente. Necesitamos, ¿verdad? Si tenemos dudas quizá de será o no será creyente, necesitamos hablarles del Señor. ¿Por qué? Porque solamente cuando tengamos una relación correcta con el Señor, cuando tengamos una comunión íntima con Él, vamos a poder responder correctamente frente a las adversidades. Vamos a poder permanecer firme, ¿verdad?, frente a cualquier situación, pérdida de trabajo, como les mencionaba al principio, la muerte de un familiar, una enfermedad, puede ser personal o en algún familiar. Eso nos va a ayudar y le va a ayudar al consejero, nos ayuda a nosotros a responder bien. Entonces necesitamos enseñarles y ayudarles a que necesitan tener una relación correcta con Dios, deben tener una relación correcta y una relación estrecha con Dios. 2, debemos ayudarles a pensar bíblicamente. No solamente necesitamos ayudarles a que Él tenga una relación correcta con el Señor, sino necesitamos enseñarle y ayudarle a que pueda pensar bíblicamente. Ahora, ¿cómo puede pensar bíblicamente? ¿O en qué específicamente? Si alguien está atravesando una situación en específico, un sufrimiento, dolor, un pecado en particular, está luchando con un pecado, ¿en qué debe pensar bíblicamente? ¿Cómo podemos ayudarle a que él piense bíblicamente? ¿Verdad? Aquí no estamos tocando en el proceso de consejería temas como cómo ofrendar, ¿verdad?, cómo diezmar, no estamos tocando esos temas, estamos tocando temas específicos, sufrimiento, pecado en particular. ¿Cómo podemos ayudarle a pensar bíblicamente acerca de esa situación? 1, debemos ayudarle a pensar bíblicamente. ¿Y qué significa esto? Necesitamos que esa persona piense bíblicamente acerca de esa situación en específico. Es decir, si él está atravesando o está luchando con un pecado, si él está atravesando la muerte de un familiar, si está afrontando alguna enfermedad, si está afrontando una situación difícil, necesitamos que el aconsejado piense en esa situación en específico. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que las Escrituras no hablan de esa situación. Es decir, si estamos atravesando ¿verdad?, la muerte de un familiar, muchos piensan que la Escritura no habla de ese tema. Si alguien necesita ayuda respecto a un pecado en especial, muchos piensan, no, la Biblia no habla de esos temas. Pero, ¿verdad?, la Biblia sí habla de esos temas, la Biblia sí menciona de esos temas, y nosotros necesitamos decirle, ok, no, la Biblia sí menciona de esos temas. Cualquier dificultad que esté atravesando, la Biblia sí menciona. La gente desconoce muchas veces, hasta nosotros desconocemos de las Escrituras y no conocemos de su totalidad. Y aún más aquellas personas que quizá, ¿verdad?, son nuevos creyentes o no, ¿verdad?, no están preocupados con en su relación espiritual, no conocen las Escrituras, desconocen mucho acerca de esos temas. Y como desconocen, piensan que las Escrituras no hablan de esos temas y por tanto no tienen la necesidad de acudir a las Escrituras. 2, debemos ayudarles a pensar bíblicamente acerca del carácter de Dios, y esto es muy importante. Ellos o nosotros y ellos necesitan pensar correctamente acerca del carácter de Dios. ¿Por qué? Porque están los dos extremos, ¿verdad? 1, muchos piensan y ¿verdad?, cuando están atravesando una situación difícil, que Dios, ¿verdad?, es por decirlo así, ¿verdad?, un ser malvado que permite el sufrimiento, que permite la maldad, y eso trae desesperanza a la vida de aquellas personas que están atravesando situaciones difíciles. Simplemente toman a Dios por el lado negativo, ¿verdad?, un ser malvado. O el otro extremo, ¿verdad?, piensan que Dios es un Dios de amor, y como Dios es un Dios de amor y va a pasar todo por alto, no va a juzgar el pecado, piensan ellos, entonces yo puedo dar rienda suelta a mi pecado y no tengo ninguna necesidad
de ayuda si estoy atravesando o si estoy afrontando o si tengo un pecado en especial. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tan importante es ayudarles a pensar bíblicamente en cuanto al carácter de Dios? Las Escrituras nos hablan acerca de Dios, ¿verdad? Dios permite la maldad, sí, pero Dios no es un ser malvado, ¿verdad? Como un ogro. No, la Biblia nos enseña que Dios es un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios lleno de gracia. También las Escrituras nos enseñan que Dios, ¿verdad? No simplemente es un Dios de amor que va a pasar todo por alto. Las Escrituras nos enseñan que Dios es un Dios justo, que no va a pasar por alto el pecado y la maldad. Es un Dios de ira. Y es un Dios que va a derramar toda su ira, todo su juicio sobre aquellas personas que no se arrepienten. Entonces, ¿qué tan importante es conocer el carácter de Dios para poder ayudar a nuestros aconsejados? Que ellos puedan pensar en el carácter de Dios, puedan pensar en esa situación específica, es decir, ok, las Escrituras sí tratan ese problema, pero también necesitan pensar bíblicamente acerca de las pruebas, es decir, acerca del sufrimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas o nosotros simplemente miramos, ¿verdad?, las pruebas como algo negativo y lo vemos quizá todo desde el lado negativo, el dolor, el sufrimiento, ¿verdad?, la ansiedad que trae esa situación difícil. Nos llenamos de temor, de desesperanza y solamente miramos el lado negativo. Y no estamos mirando lo que Dios está haciendo a través del sufrimiento. Obviamente el sufrimiento, ¿verdad? Las circunstancias difíciles causan sufrimiento, ansiedad, temor a nuestras vidas. Pero también las Escrituras nos enseñan que Dios en su plan soberano y en su soberanía está obrando para nuestro propio beneficio, es decir, para nuestro crecimiento espiritual, como dice Santiago 1:2, como lo miramos. Hermanos míos, tened, miren lo que dice, por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y presten atención a este pasaje, y es interesante cuando Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando dice, os halléis en diversas pruebas. Es decir, no es la adversidad, no es la situación difícil lo que se considera como causa de gozo. Santiago, ¿verdad?, dice, o sea, no es la adversidad, no es la situación difícil lo que se debe considerar como causa de gozo. Lo que debe considerar como causa de gozo es el resultado que esa situación difícil trae a nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Verdad? Ser víctima de una enfermedad, eso no es causa de gozo. Perder un trabajo no es causa de gozo. Perder a un familiar no es causa de gozo. Y lo que Santiago nos está diciendo es, la causa de gozo es ver lo que Dios está haciendo al permitir esa situación. Y obviamente esa situación es en nuestro beneficio. Eso es lo que nos debe llenar de gozo. El propósito final o el fin último de las circunstancias difíciles. Es decir, necesitamos pensar o ayudarles a pensar correctamente en cuanto a las pruebas o a las dificultades. El Señor está usando las dificultades y las pruebas para perfeccionarnos y para conformarnos más a la imagen de su Hijo Jesucristo. También debemos ayudarles a pensar bíblicamente acerca de los recursos que Dios nos ha dejado. Muchas personas, cuando están atravesando situaciones difíciles, ¿verdad?, pierden esperanza porque dicen, ok, estoy atravesando una situación difícil, pero no tengo la capacidad o no tengo la habilidad, por decirlo así, para manejar esta situación y no puedo. No me siento capaz de afrontar esta situación, ¿verdad? Y por lo tanto pierden toda esperanza. Pero, ¿qué es lo que nos dice en la palabra de Dios? Por ejemplo, Romanos 8:37 dice, en todas estas cosas, ¿verdad?, somos, dice, más que vencedores por medio, dice, de aquel que nos amó. También dice Corintios, dice, y poderoso es Dios para hacer todas
poderoso es Dios, dice, para hacer todas estas, poderoso es Dios, dice, para hacer que en vosotros, dice, abunde toda gracia, a fin de que, teniendo, dice siempre, en todas las cosas, dice, todo lo suficiente, abundéis, dice, para toda buena obra. Es decir, en la medida que los creyentes entiendan y comprendan lo que Dios está haciendo a través de las dificultades, y otra vez es en Cristo, ¿verdad?, que nosotros encontramos esperanza, consuelo, fortaleza, es a través de Jesucristo. Sin Jesucristo no hay esperanza, no hay fortaleza, no hay consuelo, no hay absolutamente nada. Y los recursos que Dios nos ha dado es nuestro Señor Jesucristo. No solamente Él, sino también tenemos su palabra, tenemos al Espíritu Santo. Es decir, podemos acudir a las Escrituras y podemos acudir a Dios porque realmente Él no nos ha dejado desamparados. Él no nos ha dejado solos. Él permite situaciones difíciles, pero también nos ha provisto, nos ha dado recursos que nosotros podemos acudir. Y el más importante, por decirlo así, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. En Él somos fortalecidos, en Él hallamos consuelo, en Él está nuestra esperanza. También tenemos las Escrituras, la palabra de Dios, y también tenemos al Espíritu Santo que nos guía, ¿verdad?, nos ayuda aún a entender las Escrituras e interpretarla correctamente y aplicar correctamente para poder afrontar situaciones difíciles. Y también, por último, ¿verdad?, necesitamos ayudarles a pensar bíblicamente, no solamente en cuanto a las provisiones que Dios nos ha dado en su palabra, sino también en cuanto a la naturaleza y la causa del problema. Es decir, ¿cuál es la naturaleza de la tribulación? ¿Cuál es la naturaleza de las dificultades? Y obviamente la naturaleza, ¿verdad?, no es psicológico. No tiene nada que ver con la psicología. El problema es, ¿verdad?, el pecado. Y eso es lo que necesitamos reconocer y ayudarle a pensar. El pecado es la consecuencia y la raíz de todos los males. ¿Por qué? Porque tratar de solucionar el problema de una manera psicológica, ¿verdad?, si tratamos de ayudarle a pensar psicológicamente con los métodos de la psicología, lo único que va a traer esto es verdad, porque la psicología, ¿qué es lo que hace? Dejar al lado a Cristo, dejar al lado las Escrituras, y por lo tanto vamos a dar una esperanza superficial. Muchos piensan simplemente a Cristo, ¿verdad?, como un psicológico que está ahí para ayudar, ¿verdad?, a solucionar su problema y a subir su autoestima, ¿verdad?, como muchos lo mencionan. Y no, el problema es espiritual, y debemos tratar el problema como un problema espiritual. Cristo no es, ¿verdad?, como un psicológico que simplemente vino para ayudarnos a resolver nuestros problemas. No, las Escrituras claramente nos enseñan que nuestro Señor Jesucristo vino para proveernos, ¿qué?, liberación completa, liberación absoluta de la pena y del poder dominante del pecado. Y estas son las buenas noticias. Hay esperanza en la liberación completa que tenemos en nuestro Señor Jesucristo acerca del pecado, pero también de una liberación de la presencia del pecado y de la consecuencia o de las consecuencias del pecado. Cristo realmente nos da esperanza y da verdadera esperanza a aquellas personas que están luchando con el pecado, con aquellas personas que están atravesando situaciones difíciles. En Cristo tenemos, como vimos la parte anterior, recursos, ¿verdad?, para huir del pecado y para afrontar bíblicamente las situaciones difíciles. En otras palabras, la raíz del problema es el pecado. Pero también, ¿verdad?, Cristo vino para liberarnos del poder del pecado. Y para terminar, o para ir terminando, debemos ayudar a nuestros aconsejados, como estamos mirando, a pensar y a pensar y a tratar bíblicamente acerca de sus problemas. Por ejemplo, en cuanto a las terminologías que la psicología o el mundo usa en cuanto al pecado en especial, ¿verdad? No los llaman pecado, pero las Escrituras sí hablan pecado. Por ejemplo, al temor es pecado, el enojo es pecado, la preocupación es pecado, la desconfianza es pecado, la codicia es pecado, la amargura, la avaricia, la envidia es pecado, los celos son pecados.
La psicología, ¿verdad? Aún usar términos de la psicología, o lo que hace la psicología es simplemente dirigir el pensamiento de los aconsejados lejos de Cristo y lejos de su palabra. Pero llamar al pecado pecado, ¿verdad? Y no con otro nombre, es decir, usar terminología bíblica, dirige nuestros pensamientos y nuestros corazones hacia las Escrituras. Y eso es muy importante. También nosotros podemos dar, ¿verdad?, esperanza a nuestros aconsejados. Uno es por medio de nuestra propia experiencia, pero también por medio de la experiencia de otras personas. Es decir, qué mejor que nosotros como creyentes que hemos experimentado situaciones difíciles y hemos encontrado esperanza en Dios y en su palabra para aconsejar a otros. Y sin lugar a duda, cuando alguien está atravesando situaciones difíciles, necesitan, ¿verdad?, ver un ejemplo. La esperanza, en otras palabras, ejemplificada. Y qué mejor que nosotros para ayudarles a pensar bíblicamente, a darles esperanza. Pero también podemos usar ejemplos de otras personas, ¿verdad?, como lo encontramos en las Escrituras, porque no son los únicos que están atravesando situaciones difíciles, ¿verdad?, ni los primeros que están experimentando la muerte de un familiar, la enfermedad, falta de trabajo, cualquier situación difícil, sino que también hay otras personas, hombres y mujeres a través de las Escrituras, que han afrontado y han, ¿verdad?, respondido correctamente frente a las situaciones más difíciles que tuvieron que atravesar. Y son buenos ejemplos, herramientas que nosotros podemos usar, ¿verdad?, con ejemplos bíblicos para ayudarle a aquellas personas a tener esperanza, como dice Romanos 15:4, ¿verdad? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, dice, por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos, dice, esperanza. Hermanos, ¿verdad? Qué tan importante, como les decía al principio, es dar esperanza a un aconsejado. Personas que están luchando con un pecado por muchos años y no encuentran una solución, ellos necesitan esperanza, es decir, hay liberación para su pecado y es en Cristo. Personas que están afrontando una situación dolorosa por muchos meses y han perdido, ¿verdad?, quizá esperanza y ya no encuentran solución. Ellos necesitan esperanza, pero esperanza bíblica basada y fundada en las Escrituras. Y nosotros debemos ser capaces para orientarlos y guiarlos a pensar bíblicamente, a dar esperanza. No dar esperanza superficial, ¿verdad?, en conceptos o en métodos extra bíblicos, sino dirigirlos hacia las Escrituras. Hasta ahora hemos mirado, ¿verdad?, necesitamos desarrollar o establecer una relación amorosa, pero también necesitamos dar esperanza. De nada nos va a servir, en otras palabras, establecer una relación estrecha con nuestro aconsejado si no podemos darles esperanza. La esperanza, ¿verdad?, como les dije, es la que mueve o la que nos mueve para tener un deseo de cambio en nuestras vidas. La esperanza nos da fortaleza, consuelo, obviamente en Cristo Jesús. Así que, hermanos, que el Señor nos siga ayudando con estos temas y podamos seguir aprendiendo más de Él y también ser más capaces en la consejería. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por todas tus bendiciones, porque sabemos que eres un Dios misericordioso, lleno de gracia y lleno de bondad. Gracias por tu palabra y te pedimos que tú nos des sabiduría, nos vayas instruyendo cada vez más, ¿verdad?, nosotros como iglesia, Betania, para que cada uno de nosotros podamos ser capacitados y podamos ayudar a los demás, a aquellas personas, a nuestros hermanos en la fe que necesitan de nuestra ayuda y también a aquellas personas que quizá están fuera de esta iglesia, que acuden a nosotros, Padre, que podamos estar capacitados y darles una ayuda adecuada, una ayuda correcta. Gracias por tu palabra, te pedimos tu cuidado y tu bendición. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, tenemos unos 5 minutos.